Bueno, en este episodio, el número 69 del Nombre No Importa, Carlos Suárez, una referencia del periodismo deportivo venezolano, está con nosotros. Carlos es un trotamundo y también es un, yo diría, eres un maestro del freelance, Carlos. ¿Te consideras tú un maestro del freelance? Me ha tocado, Nelson. Qué gusto reencontrarme contigo. Sí, la verdad, no sé si un maestro, pero aprendí. Mira, una de las cosas que seguramente hablemos sobre la carrera, y uno de los consejos que yo siempre le doy a los jóvenes es que no tengan pena, no tengan miedo a atreverse, ¿no? Y a mí me ha tocado, evidentemente, la situación quizás de nuestra carrera no pasa por el mejor momento, ¿no? Eh, en todos los ámbitos, pero es cierto que nuestra carrera es complicado, ¿no? En el Mm. periodismo deportivo, cómo están las situaciones, y a veces toca adaptarse. Y yo me he encontrado en esa oportunidad de ser freelance, he encontrado un nicho, una oportunidad interesante, la verdad. Creo que se pueden hacer cosas interesantes, no hay que tener miedo, simplemente hay que aprender, ¿no? Y Y creo estar que dispuesto. es una de las cosas más importantes de esta conversación y una de las cosas que quiere llegar, sobre todo para esos jóvenes periodistas que están comenzando en esta profesión, que de repente ven como que todas sus esperanzas a un solo trabajo y hay muchas posibilidades. Pero bueno, vamos a comenzar, Carlos. Muchísimas gracias por el tiempo. Y lo primero que te quiero preguntar es cómo estás, cómo te trata el día a día con la pandemia desde casa, mucho trabajo desde casa, imagino. Bueno, Nelson, muy bien, gracias a Dios. Por suerte, la situación, quizás, como te decía, en el periodismo deportivo y precisamente la salida de comunicación que yo trabajo, pintaba para mal previo a la pandemia. Realmente la gente está dejando de ver cable, es una realidad, los servicios de streaming ofrecen otro tipo de opción y la gente evidentemente está dejando el cable. Yo trabajo para una compañía de cable como DirecTV en Claro. Latinoamérica, si bien es cierto que llega más tarde en Latinoamérica, debido a la tecnología y el internet y todo lo que podemos hablar, la gente cada vez está viendo menos televisión y eso quizás nos afecta. Bueno, previo a la pandemia la situación era muy, pero muy complicada. Pero te puedo decir, Nelson, que gracias a Dios la pandemia nos hizo ver otra forma de poder trabajar, sobre todo no solamente el tema de los periodistas deportivos, sino a los propios ejecutivos que tomaran Claro. decisiones en los medios de comunicación para que las ruedas de prensa sean virtual, para que los partidos los narremos desde la casa, Hmm. para que podamos hacer programas desde casa. Y creo que con todo lo que hemos vivido, que ha sido muy negativo, creo que podemos estar satisfechos o contentos de que hoy en día las cosas están saliendo de maravilla y mucho mejor de lo que nos imaginábamos, ¿no? Qué bueno. De verdad que me alegro mucho que sea así y que obviamente no, para todo el mundo no ha sido fácil y sabemos Exacto. que hay muchos retos, pero me pone muy contento la verdad que haya podido y que se haya podido encontrarle la vuelta, ¿no? Creo que en cierto Exacto. modo eh, te quiero preguntar, obviamente, para comenzar, ¿cómo fueron esos inicios de tu carrera? Cuando estabas en Venezuela, ¿cómo llegó o cómo te picó ese zancudo, ese mosquito de la comunicación o del periodismo? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Mira, esta charla, esta pregunta me la hacen mucho, esta charla la tengo como un cassette. Y mira, aparte de que justamente cuando estaba en bachillerato, terminando primaria, empezando bachillerato, mi papá siempre me buscaba en el colegio y cuando me iba a buscar en el colegio, en esa época en Venezuela había un diario vespertino que era el diario El Mundo. El diario El Mundo salía a las 12 del mediodía, es decir, nacional, universal, meridiano, lo compraba la gente en la mañana, El Mundo salía en la tarde y El Mundo rescataba información no solamente de lo que sucedía en la mañana, sino que traía, por ejemplo, informaciones o resultados, por poner un ejemplo, de la costa oeste, que cuando cerraban Claro. las rotativas en Caracas, en Venezuela, para hacer eso, realmente no las recogían. Mi papá era un asiduo del Mundo, compraba El Mundo todos los días. Y una de las cosas que hacía mi papá era que cuando me montaba en el carro, para que él se enterara de todas las noticias deportivas, me daba la parte deportiva y me decía, de aquí a que vamos a casa al colegio de tu hermana y a la casa, cuéntame cómo están los resultados. Y a mí me empezó a generar ese interés. Empezaba a contarle todos los resultados del béisbol de las grandes ligas, los destacados,
los box scores, me decía, por ejemplo, en los Medias Rojas de Boston, Carlos del Cañón Quintana se fue de 3-0, revisaba los resultados del fútbol venezolano, resultados del fútbol español, porque era todo por cables. Entonces, Claro, no solamente los periodistas firmaban algunas notas, sino que también tenía la posibilidad de leerle todas las reseñas del fútbol. Le leía las 3 primeras páginas y, mira, se hizo habitual esa práctica. A mí me encantaban los deportes, mi papá era un enfermo de los deportes, le gustaba muchísimo, y tras unos años, eh, mi papá me dijo, bueno, ¿y tú no crees que debes ser periodista deportivo o no te gusta esa rama? Digo, porque lees muy bien las noticias, estás muy empapado de... Él me preguntaba, incluso siempre cada rato, ¿cómo salieron los Azules de Toronto? No, ayer perdieron con los 0-0 de Milwaukee. Me gustaba ese juego, ¿no? Era como un claro. reto aprenderlo. Y allí, ese fue el San Nelson. A partir de allí fue la decisión de estudiar y de prepararme para esto. No tuve la suerte de poder estudiar comunicación social. Ujú. Empecé en la Universidad Católica en Relaciones Industriales. La idea era pedir cambio. Era más fácil porque en ese momento, cuando yo estudiaba en Venezuela, solamente la Central y la Católica eran las únicas facultades. Todavía no había abierto la Santa María, Claro. la Facultad de Comunicación Social. Estaba por abrirla. Y en ese momento la oportunidad era tratar de pedir el cambio. Yo no aguanté el año en relaciones industriales, terminé abandonándolo y mi padre me dijo, mira, ¿por qué no intentas estudiar publicidad y mercadeo? Me gradué de técnico superior en publicidad y mercadeo y a partir de allí lo empecé a aplicar. Yo creo que el punto clave fue el curso de periodismo deportivo de la Universidad Simón Bolívar de Daniel Chapela y Edgardo Brona. Ese fue el camino que empezó a marcarme también lo que quería hacer, a dónde quería hacer y evidentemente me abrió incluso la primera oportunidad de trabajo. ¿Cuál fue esa primera oportunidad de trabajo? Mira, fue en Radio Deporte, Francia, Mundial de Francia 98. Me Wow. tocó, me tocó ir de asistente de producción. La verdad, yo empecé ese curso de periodismo deportivo. Fue muy curioso porque la mayoría de los periodistas querían ir a la fuente de béisbol y yo estaba junto con Tony Kerky y Augusto Cárdenas Ujú. y los 3 dijimos fútbol. Y fue como una rareza, ¿no? Fue todo como que, ¿y estos por qué? Y a partir de allí, bueno, terminamos el curso. En el curso conocí a una chica que también trabajó muchos años en el periodismo deportivo y es esposa de alguien que ha trabajado mucho en los medios como René Rincón, que maneja futbolistas, Claro. deportistas, le maneja la carrera a Jonathan Vegas en medios. Fabiola me llama y me dice, yo trabajo en Radio Deporte, están buscando un asistente como una especie de pasante Claro. para el Mundial de Francia 98, alguien que sea asistente de producción. Yo mismo soy. Así que esa fue mi primera oportunidad. Carlos, el día de ayer, y esto es uno de los saltos que vamos a hacer en esta entrevista, porque vamos a intentar de hacer inicios y tu carrera, pero también con un poco de Perfecto. actualidad. El día de ayer, la Juventus sale eliminada de Champions y creo que se hizo un poco viral tu declaración de Fútbol Total de ayer de Cristiano y su posible vuelta al Madrid. Y quiero que expandamos o que me comentes un poco de eso y ese pensamiento de por qué piensas que Cristiano debería volver al Madrid y sobre todo en este momento tan complicado, 3 eliminaciones seguidas, una en cuartos y 2 en octavos, las 2 más recientes, y realmente parece que no ha mostrado o no ha terminado de calar con el mismo rendimiento de la Juve. Sí, mira, fue además, ojo, fue una pregunta de esas estilo fútbol total, ¿no? Que son así rápidas, hay que pensarlas, Claro, no hay que pensarlas mucho, sino ir de frente, ¿no? Y te digo, yo soy de los que siento que Cristiano Ronaldo no tenía que haber abandonado Real Madrid en ningún momento. Ahí hubo un quiebre entre Florentino Pérez y Cristiano Ronaldo, mucha gente lo sabe. El sí, tema tributario fue clave, todo lo que sucedió con la evasión de impuestos de la gente de Cristiano Ronaldo y la decisión de ir a la Juventus. Ellos escogieron ir a la Juventus. Jorge Méndez decidió ir a la Juventus porque era un equipo competitivo, era un equipo de la élite, dominador, que buscaba la Champions, o que busca la Champions, es lo que busca en los últimos 10 años, está intentándolo a la Juventus, alzar la orejona, y era el escenario perfecto. La situación no se ha dado. Entonces, yo quizás siendo Florentino Pérez, no lo traigo, claro. o el dueño de Manchester United, porque quizás los mejores tiempos han pasado,
hay que enfocar los esfuerzos en otros. Pero si yo tuviera la posibilidad de traerlo de vuelta, no lo dudaría. Es decir, yo entiendo las decisiones gerenciales. Hoy, Kylian Mbappé y Erling Haaland son los hombres que son el futuro. Y evidentemente Sí. tú empiezas a crear en el futuro y no en el pasado. Pero no sé, yo siento que Cristiano Ronaldo ha demostrado que a pesar de los años es un profesional cabal, que su carrera no ha debido terminar de la forma que terminó en el Real Madrid. Y por qué no tener la posibilidad de volver, ¿no? Yo creo que Claro. es el jugador más importante de la historia del club, por encima de Alfredo Di Stéfano. Entonces, me pareció que su salida no fue la más adecuada, tomando en cuenta la situación, que el Madrid también lo extraña, porque el Madrid necesita goles, ¿por qué no pudiera ir al Real Madrid, no? Yo por ahí leía hoy en la mañana que además ese comentario ha hecho mucho eco. Y también leí en la mañana que hablaban de que, bueno, de que si Mbappé terminaba yendo al Madrid y si posiblemente Messi llegaba al Paris Saint-Germain, que entonces que por qué Cristiano no iría al Paris Saint-Germain también y jugaban Neymar, Messi, También, Cristiano. claro, Eh, me parece, seguro. me parece una falacia eso. Sí, bueno, al final del día da para de que inventemos y vendamos un poco de humo con lo que se pueda dar. Hoy pareciera que, por lo menos con lo que sucedió en la última semana, que muchos pensaban que Leo Messi estaba ido del Barça, ahora quizás hay otra esperanza, no solamente por el presidente, sino por esa remontada que les ha hecho Claro. volver a ir a una final, ¿no? Como es la final de la Copa del Rey, y veremos cómo le va en la Champions. Es decir, nada está escrito, pero es cierto que bueno, en los próximos años seguramente nosotros que hemos tenido la suerte, Nelson, de ver a estos monstruos dominar el fútbol mundial, 15 años, no lo hicieron 8 años, vamos a hablar de entre 12 y 15 años de dominio del fútbol Sí. mundial entre Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? Que eliminen a Messi, decía Mr. Chip el día de ayer, si eliminan a Messi, van a ser 16 años seguidos en que Messi y Cristiano estaban presentes en cuartos de final de Champions y se Uf, eliminan a ambos ahorita. Bueno, impresionante, es la última vez 2004-2005. Así que, Carlos, luego de tu pasar por Radio Deportes y tener esa experiencia en el Mundial de Francia 98, ¿cómo comenzó ese rumbo? ¿Cómo comenzó el rumbo hacia otras posibilidades laborales? ¿Cuál fue la siguiente? mira, justo terminó el contrato con Radio Deporte, fue solamente el Mundial, una muy bonita experiencia, aprendí muchísimo. Yo me encargaba de prepararle unas guías, ¿Qué como edad que la tenías? previa, yo tenía en ese momento, me parece que tenía 19 años, entre 18 y 19 años. Justamente los periodistas recibían la previa del partido, yo les hacía por cables unas carpetas con todo, ¿no? Las fichas donde Claro, jugaba cada jugador de la selección. Es decir, no había internet, era puro cable, ¿no? exacto. Era cómo habían entrenado, quiénes estaban lesionados, toda la preparación previa al partido, algunos la veían, otros no. Ahí conocí a Richard Méndez. Richard trabajaba en Radio Deporte y fue uno de los que narró el Mundial en Radio Deporte, y Richard tenía él pagaba para poder transmitir los partidos del Deportivo Italchacao en una emisora pequeña en Los Teques, en Venezuela, en el estado Miranda. Y me llama un día y me dice, Carlos, ¿a ti no te interesaría? Yo iba mucho al Brígido y me decía, un día me dijo, mira, ¿no te interesaría venir conmigo a cabina? Yo tengo un amigo que es el que comenta conmigo los partidos, nosotros vendemos la publicidad, no hay plata, pero si quieres empezar, vamos a buscar un reportero de campo. Se hace a través de walkie-talkie. Yo tengo unos walkie-talkie de harta distancia, él está arriba en la cabina, termina el Espectacular. partido, baja, entrevistas a la figura, ¿no? En la cancha. Bueno, me tocó, le dije que sí. Estuvimos durante un tiempo haciendo las entrevistas al final del partido. Entrevistaba a Cristian Cáceres, entrevisté bueno, a cualquier cantidad de jugadores del fútbol venezolano en ese momento. Y bueno, las casualidades de la vida. Un día yo llegaba igual antes del partido, o sea, yo llegaba como si fuera a ser parte de la transmisión desde el primer momento, ¿no? Llegué temprano y el comentarista que hacía el partido con él, no llegó, tuvo un problema, y esas casualidades de la vida. Él en ese momento no es que dudaba en darme la oportunidad, pero dijo, bueno, voy a buscar a alguien aquí dentro del Brígido, que había muchos exjugadores. Al Claro. Brígido iban muchos exjugadores de fútbol a ver los partidos, iban muy pocas personas a ver el fútbol venezolano, y más los partidos de Talchacao. A ver quién me puede ayudar. Me recuerdo que buscó a la cabina, salió a la cabina, no encontró a alguien y me dijo, bueno, comentas el partido.
Bueno, vamos. Y así fue, ¿no? Ahí arrancamos, empezamos a transmitir los partidos. Hubo fluidez en la relación entre Richard y yo y en los partidos. Y la verdad fue chévere porque a partir de allí yo me empecé a formar como comentarista. Me quedé siendo comentarista, estuve solamente un tiempo más. Luego se acabó el contrato con Ital Chacao, Richard no lo siguió haciendo. Surgió una oportunidad en Radio Caracas Radio con Edgardo Droner y Daniel Chapela, que yo había sido parte de ese curso, y Octavio Sasso, que también estaba en ese grupo, y justamente empecé con ellos como asistente también, como productor del programa. Yo tenía un programa que se llamaba Todo Fútbol, los domingos, era el único programa que había de fútbol venezolano a nivel nacional, salía en diferentes emisoras, iba de 7 a 9 de la noche, y yo me encargaba de producir el programa. Ellos ya evidentemente tenían todo estipulado, yo llamaba a los invitados, y además yo tenía una sección de fútbol internacional, en la cual yo entraba a la cabina y allí empezaba a hablar de los resultados del fútbol internacional y de los venezolanos en el extranjero. Ahí estuvimos un par de años, aprendí muchísimo, la verdad fue una muy buena experiencia, y llegó, yo creo que el que fue la punta de lanza para mí y el que me terminó de consolidar en el medio, Nelson, que fue Unión Radio. Llegó en la Copa del Mundo de Japón y Corea 2002, y en Japón y Corea 2002 me encontré a Francisco Blavia en San Cristóbal, en uno de los partidos de la selección, y me dijo, están buscando gente para el Mundial, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a hacerlo con RCR? Yo tenía dudas porque Edgardo y Daniel eran unas figuras muy importantes y no había tanto allí como para poder hacer, no había tanto espacio, ¿no? Como Claro. Octavio ya tenía muchos años ahí. Yo decía, mira, yo aquí tengo un techo importante, yo creo que puede ser, y yo siempre había soñado con trabajar en el circuito Unión Radio. No lo dudé, me fui al circuito Unión Radio, llegué y no olvido la primera entrevista que tuve con Luis Núñez, que es el jefe de deportes allí. Me decía, mira, bueno, yo sé que tú eres comentarista, pero aquí narran y comentan los mejores del país. Así que yo te tengo pautado en 4 partidos, los 4 peores partidos de todo el Mundial. Martes a las 2 de la mañana, Rusia-Turquía, vas a hacer Corea del Sur. Pero bueno, aprovecho tu oportunidad. Yo, por supuesto, sí, yo más bien agradecido con la oportunidad. Perfecto. Llegó el primer día, no me tocaba a mí transmitir, le tocaba a Turi Agüero. Estaba con otro señor, también de estos de vieja data, que trabajaron en el Canal 8 en Venezuela toda la vida, y Francisco Blavia. Francia-Senegal. Primer partido, yo fui a la cabina. Yo quería ir a ver cómo transmitían, cómo era. Me quedé en la cabina al lado del operador. Y el comentarista que estaba con Francisco Blavia hizo un comentario un poco complicado. Te puedo decir que hoy se hubiese metido en un lío Cancelado, tremendo. Cancelado. No. Bueno, lo votaron en el medio tiempo. O sea, dijo, entra, no se me olvida nunca, el Haji Diouf. Este negro es más peligroso que mono con hojilla. Lo dijo al aire. Evidentemente lo de negro lo dijo con cariño, no lo dijo en tono racista, era otra época. Pero imagínate, bueno, bajó el gerente de la estación, que no tenía nada que ver con deportes. Chao. Y yo me acuerdo, en el entretiempo le dijo al operador, reserva el micrófono. Cuando salió, dijeron, gracias, señor. No me pusieron a mí, dejaron a Francisco, pero ya se había liberado un cupo de comentarista. Entonces, los partidos que el señor no hacía, bueno, empezaron a asignar a mí. Bueno, como son las cosas de la vida, Nelson, y te hago el cuento un poco más rápido porque es bastante extenso, la mayoría de esos narradores y comentaristas, Jesús Eduardo Acosta, Fernando Arriaza, claro. Todos los que estaban en el circuito Unión Radio, tenían muchos compromisos con la televisión. Ese mundial se dio en Japón, Corea 2002, y también pocos tenían la posibilidad de hacerlo. Bueno, lo cierto es que terminé comentando la mayoría de los partidos. Terminé siendo, al menos de los 64, hice 32 partidos. Ibas a comenzar con 4. Iba a comenzar con los 4 peores. Y la verdad, a partir de allí, ya ese fue el punto de lanza de mi carrera. Hice los mundiales el 2002 y el 2006 con ellos. Allí se abrió la puerta a Meridiano. Bueno, se abrieron muchas cosas a partir de Unión Radio. Hubo un detalle que cuando estuviste en Radio Deportes en Francia 98, te tocó preparar los partidos, y te quiero preguntar esa diferencia entre preparar un partido en ese entonces, que
O sea, tú no sabías que te iba a tocar la posibilidad de comentar tan rápido o de preparar un partido. Y ahora obviamente lo haces prácticamente, no, si no diariamente, cada 3 días estás comentando un partido. Los retos y los desafíos de preparar una transmisión, datos, conseguir dónde jugaban los jugadores, etcétera, en ese entonces y lo fácil que es ahora en el 2021. Yo te confieso, Nelson, hay partidos que no preparo. O sea, a esta Claro, altura, claro. no que no preparo, a ver, que no se malinterprete. Que yo para no preparar un partido tiene que ser de una liga que conozco, por ejemplo. Yo Exacto. transmití 6 años la Premier. Entonces, ya yo sabía cómo, por ejemplo, jugaba Fulham y Crystal Palace. Tenía 6 años viendo Fulham y Crystal Palace. Entonces, la información que yo tenía previa al partido era muy básica. Y Claro. durante el partido, como dices tú, con todas las herramientas, era mucho más sencillo. Yo tengo todo preparado, los mismos datos que preparo durante, pero los preparaba en la transmisión. Y ya yo sabía cómo jugaba el equipo. Esa licencia me la podía dar cuando tenía esa constancia, ¿no? O esa licencia a veces me la doy con partidos de campeonatos que ya evidentemente manejo, ¿no? O sea, que ya Exacto. conozco, pero en esa época era complicadísimo para lo que es hoy preparar una transmisión, sobre todo porque hoy tienes la posibilidad no solamente para preparar todo, tienes el Internet, que evidentemente Claro. es vital, sino que además tienes la posibilidad de ver los partidos. Es decir, hoy tú, Ujú. si quisieras, puedes ver los partidos de selecciones o ligas que no son las tradicionales. Y eso es una herramienta que en ese momento era imposible. O sea, nadie sabía a qué jugaba el Krasnodar en la UEFA Europa League. Nadie lo sabía. Hoy, si te pones a ver las últimas ediciones de la UEFA Europa League, te encuentras partidos del Krasnodar, los pasan por Claro. televisión. Entonces, era muy complicado, eran recortes, yo tenía un cuaderno, ponía recortes de periódico de Meridiano, de Líder, de Universal, sobre todo con el fútbol venezolano, que también el fútbol venezolano no tenía televisión, pasaban un Claro. solo partido y de vez en cuando, entonces ahí también había que buscar para preparar cómo juega, no sé, cómo juega el Unión Atlético Maracaibo. Yo transmití el UAM un montón de veces, pero la primera vez no sabía cómo jugaba. Claro. Entonces, ese tipo de cosas en ese momento eran muchísimo más difíciles que ahora. Ahora creo que es mucho más fácil, la responsabilidad siempre está de preparar, de poder hacer tu partido, pero las herramientas están. Hoy es muy sencillo para poder transmitir un partido. No le quiero restar méritos a las personas que hoy también tienen Sí. esta... También hay que saber usar esas herramientas, ¿no? Hay que aprovecharlas. Carlos, ¿te gusta, tienes algún detalle que te gusta cuando preparas partidos? ¿Te gusta, más allá de obviamente tienes el conocimiento táctico, el conocimiento de los jugadores, el conocimiento del contexto, pero te gusta preparar algunas cosas, datos curiosos? O sea, ¿tienes alguna fijación con, voy a buscar para este partido algo que de repente, no sé, cultura pop o algo así? Eso. Lo último que Sí, acabas de decir, me encanta, me encanta. O sea, es algo que a mí, es decir, me gusta mucho el futbolista fuera de la cancha. Es algo que, claro. como dice España, como que me pone, o sea, o el beisbolista o el basquetbolista. Es decir, contar pequeñas historias cuando el partido Ujú. te da la licencia de hacerlo, ¿no? O sea, cuando hay un Exacto. espacio. A mí eso es una de las cosas que más me gusta. El que la persona conozca más datos, eh, o sea, o conozco un poco más, no sé, algún chisme no confirmado, algo confirmado. Por ahí hay un rumor de que Reguilón no juega en el Madrid porque le quitó la novia al hijo de Zidane en las inferiores y a partir de allí los árabes como son, y Zidane es árabe de Marsella, le Claro. hizo la cruz y más nunca jugó en el Madrid, por poner un ejemplo. Algo no confirmado, ¿no? Siempre con respeto. Pero sí me gusta. Un tema como dijiste tú, más de pop o de gossip o de chisme, Claro. me gusta mucho, me gusta mucho. Carlos, saliendo del deporte y de la carrera, como lo decía, ¿no? Muchos incisos en esta entrevista, pero es para que llevamos una línea temporal ahí que todo se va a ir conectando al final. Eh, Seguro. Al día a día, ¿eres musical? ¿Te gusta escuchar música? ¿Tienes bandas favoritas? ¿Cómo es tu relación con la música? No, me encanta. Bueno, y mi esposa también, somos grandes aficionados a la música. De hecho, es una pena que estemos viviendo la pandemia, porque además Sí, somos cero conciertos. grandes aficionados y somos aficionados a ir a los conciertos. Es decir, Claro. nos gusta muchísimo ir a ver a nuestras bandas favoritas. Aquí en Miami, en los últimos 2 años,
no han habido tantos conciertos importantes, pero hace una época, hace 3, 4 años, en el 2016 y 2017, fue un año de locura. Ese mismo año vino YouTube, vino Metallica, vino Coldplay, Ah, fui a ver a Foo Fighters. Es decir, tuvimos la oportunidad de ver un montón de bandas que regularmente no vienen acá, justamente, pero claro. se juntaron todas en ese año. Te digo, me gusta todo. De hecho, por ejemplo, fui a ver a Lady Gaga y es uno de los conciertos más espectaculares que he tenido la Imagino. posibilidad de ver. Una voz que es la voz más impresionante, pero el mejor concierto, más allá de que mi generación, y es lo que, evidentemente, con lo que crecí, me gustó muchísimo Guns N' Roses, lo vi 3 veces Wow. en la misma gira. Lo fui a ver Orlando, lo vi aquí en Miami, no, un par de veces. Para O mí, sea Foo que Fighters. eres rockero Sí, sí, también. sí. Sí, sí, sí. Rockero, pop, todo, me gusta todo. Claro, claro. La verdad me gusta todo, pero Foo Fighters es mi banda favorita, la verdad, y puesta en escena. He visto grandes bandas, como te dije, Coldplay, que he tenido la suerte de ver Metallica, que me ha encantado también, Red Hot Chili Peppers, pero la número uno y el concierto que les recomiendo a todos, incluso a los que no les gusta tanto Foo Fighters, se los recomiendo. Es impresionante un concierto de Foo Fighters. Yo, Impresionante. yo tuve la posibilidad de compartir también un concierto de Foo Fighters aquí en Toronto. No sé si has venido a Uf, Toronto, pero no, no tenía la suerte. el Rogers Center, que es el Sí, estadio de los Jays, de los es Jays. un estadio gigante de 45,000 personas. Y el concierto de Foo Fighters ha sido una de las cosas más impresionantes que vi, pero coincidentalmente, el que más me gustó en el Rogers Center fue el de Coldplay, Sí, porque bueno. casualmente aquí en Toronto pasa que el Rogers Center está justo al lado de la CN Tower, que es la torre famosa de Toronto, Sí. y el juego de luces estaba conectado con la CN Tower. Ah, increíble. Entonces, todo fue un show espectacular. Pero siempre me gusta preguntarle a los invitados sobre música porque sé que es algo, forma parte del día a día y además te ayuda tanto en los buenos momentos, en los malos momentos, o sea, te da una energía extra. Escuchar esa banda Exacto. que te gusta, conectarte con eso. Exactamente. Sí, 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 tal cual. Te digo, mira, yo también soy aficionado del rock latinoamericano, Soda Stereo, me encanta. Crecí viéndolo, fue uno de mis primeros conciertos que fui en Venezuela, pero, pero sin duda alguna la posibilidad de ir a conciertos es fenomenal. De hecho, el último concierto que fui a ver a Elton John y Uh, magnífico, no tuve ningún tipo de duda, o sea, impresionante. Me sé 4 o 5 canciones de Elton John, pero la claro. puesta en escena de verlo antes de que se retire era impresionante. Sí, ver una leyenda como Elton John. Carlos, volviendo a la parte de inicios, voy a enlistar algunos de los lugares donde trabajaste en Venezuela. Puma TV, Meridiano, Sí, La Mega, Unión Radio y por supuesto en DirecTV Sports Venezuela. Englobando todas esas experiencias que prácticamente yo obviamente como venezolano lo sé, ¿no? Porque sabes que esas son las ventanas que tienes abiertas en Venezuela, sobre todo que se fueron abriendo, ¿no? Porque exacto. imagino que en tu carrera, cuando comenzaste, habían 2 o 3 ventanas y luego pasaron 5, 8 años, creció todo, hubo un boom deportivo, sobre todo con el fútbol, y de repente comenzaron a sumarse ventanas en donde pudiste tener mucha más experiencia profesional. No, sin duda. De hecho, mira, la experiencia de Puma TV fue muy, muy cómica porque fue la Copa América del 2004. RCTV compró los derechos de la Vinotinto, era la Vinotinto exclusiva y no se dio Claro. cuenta que había una Copa América. Y la Copa América la compró Venevisión. Entonces, había esa Hmm. guerra Venevisión-RCTV y como a Venevisión no le interesaba pasar el fútbol, sino novelas, Venevisión dijo, paso los partidos de la Vinotinto y el resto de la Copa América va para canales regionales. En Uh, Caracas tocó Puma TV, porque era un canal de videos, no tenía ni idea de nada. Bueno, esa fue mi primera claro. experiencia en televisión. Allí era productor, luminito, el sonido. No, las transmisiones eran. Pero bueno, salieron. Y justo al terminar la Copa América en Puma TV, al día siguiente tenía una llamada del director de Meridiano que necesitaba un comentarista para los Juegos Olímpicos, para el fútbol de los Juegos Olímpicos, junto con Richard Méndez. Y allí arreglé con Meridiano. Era una gran oportunidad Meridiano, como tú decías, empezaba el boom del fútbol. Meridiano, evidentemente,
con los derechos de la Champions, la Liga Española, Claro. el fútbol venezolano, también el fútbol italiano, luego llegó la Premier. Fue una muy bonita escuela y una muy buena escuela para televisión y una gran experiencia. En el 2006 llega una situación que es que justo después del Mundial se queda Meridiano sin los derechos de la Liga Española y aparece DirecTV Sports. Aparece DirecTV Sports produciendo desde Caracas. A mí me llaman y me dicen, mira, hay una oferta para que te vengas ya. Venía la Copa América, yo me sentía muy a gusto en Meridiano y no estaba del todo convencido porque decía, bueno, hay que ver a dónde va esta gente de DirecTV, si esto lo compran ahora y luego qué hacen, yo tengo aquí estabilidad. Además, me iba muy bien en Venezuela en ese momento en la radio, tenía un programa en La Mega, tenía un programa de Unión Radio y además tenía la posibilidad de transmitir Champions, todo, noticiero, de aprender mucho en Meridiano, ¿no? Y la persona que me contactó, yo le dije, mira, yo me voy a DirecTV, te doy mi palabra, pero me tienes que dar un año. Y esa persona estuvo dispuesta a darme un año y me dijo, bueno, yo te espero un año, yo termino la Copa América y te doy mi palabra que al día siguiente pongo mi renuncia y firmo con ustedes. Y bueno, así Wow. fue. Tuve todo ese año en la que ojalá no se arrepientan, pensando, también evaluando a dónde iba DirecTV, ¿no? Que hacía los partidos de fútbol español desde Caracas, a dónde iba y qué hacían. También tenían la Premier League y justamente terminó la final de Maracaibo, gana Brasil a Argentina, yo tomo un vuelo a Caracas el lunes a las 8 de la mañana y subo directamente al canal a ponerme mi renuncia. ¿Por qué? Bueno, porque yo sentía que DirecTV no solamente era por el tema de los derechos, sino que yo sentía que DirecTV iba a ser mi ventana de salir al extranjero. Y Claro. yo sentía que en ese momento ya era mi oportunidad de irme. Yo tuve una oportunidad en 2006, hice un casting para ESPN, que terminó resultando yéndose primero Tony Kerky y luego terminó yendo Carolina Padrón. En esa oportunidad, en el 2006, bueno, Richard después se fue a Bristol. En esa oportunidad, en el 2006, estuve muy cerca de irme a México. Llegamos a hablar incluso de que la oportunidad estaba hecha. Al final no se terminó dando por las circunstancias de la vida y yo tenía ese gusano de lo que tú decías, se abrieron ventanas y de que además yo siendo televidente y ESPN Deportes y todo lo que veía, mi sueño era estar allí, de salir Claro. extranjero. Y yo sentía que con DirecTV la puerta se iba a abrir, porque ya de a poco en Buenos Aires había una oficina y en Los Ángeles había otra y en España acabamos de adquirir los derechos, o sea, teníamos los derechos después de un año. Yo junto con Alex propusimos que nos contrataran como corresponsales en España. ¿Cuál era la idea? Le íbamos a ahorrar el costo a la compañía de camarógrafos. Lo que nadie sabía era que desde Madrid salía yo, por ponerte un ejemplo, y Candal era el que estaba en la cámara, Claro. y en Barcelona salía, Era al revés. era al revés. Y nos dijeron que no. Es decir, yo firmo con DirecTV, empiezo con DirecTV en Caracas, presentamos el proyecto, les entusiasma el proyecto, pasaron dándole vueltas al proyecto y en septiembre dicen que no. Bueno, yo sigo en Caracas. En diciembre me llaman y me dicen, mira, se va a reactivar la opción de buscar el corresponsal. Y allí me pongo otra vez de acuerdo con Alex, intentamos convencer a mi jefe y en febrero me mudé a Madrid. En febrero fuimos precisamente, no teníamos ni idea de cómo manejar la cámara, aprendimos. Y la gente se reía, porque, por ejemplo, un duelo de Champions, el martes estábamos en el Camp Nou peleando, yo estaba peleando con todos los camarógrafos y Alex de traje, y al día siguiente estábamos en el Bernabéu, yo de traje y Alex peleando con todos para poder hacer la zona mixta. Fue una muy bonita experiencia y una gran oportunidad que aprovechamos. Yo sabía que con DirecTV iba a ser la ventana de poder salir, ¿no? Carlos, hay una, en toda la historia que contaste, ¿no? Y sobre todo, cuando comentabas lo de Puma TV, fue algo que, y luego lo conectaste perfecto con DirecTV Sports, hay una particularidad que sobre todo las personas jóvenes que están entrando en el periodismo, y yo obviamente yo tengo 6 años, 7 años desde que me gradué de comunicación social y obviamente trabajé en Maracaibo, trabajé en Venezuela y ahora me mudé a Canadá. No te enseñan que tú tienes que buscarte primero tus oportunidades y te va a tocar hacer de todo. Bien sea, a ti te tocó hacer la parte de producción, te tocó además hacer
postproducción, preproducción, es ser talento al mismo tiempo. Y también estoy seguro que te ha tocado vender, salir a buscar patrocinantes, porque trabajando en radio, trabajando, o sea, sabes que es un mercado, pero eso no te lo enseñan. O sea, es una de las No, cosas que nadie te enseña y te dice, no, es que, mira, al final del día eres tú y tienes que ser un one-man show. Porque si no eres un one-man show y vas a depender siempre de alguien, entonces siempre va a haber algo que va a faltar. Y tú te has fabricado, en cierto modo, obviamente, han habido personas importantes que te han dado la sí, claro. oportunidad. Pero se No, ve que seguro. en muchas Me lo oportunidades te trabajé. has fabricado, exactamente. Todavía, todavía, Claro. hoy lo hago, hoy lo hago. Es decir, ahora cuando arrancábamos hablando de cómo nos ha tocado trabajar desde casa, bueno, aquí hemos armado un set de televisión prácticamente con un aro de luz, con un Claro, trípode, con equipos, es decir, eh, para poder producirnos a nosotros, pero sí nos ha tocado vender, nos ha tocado producir, trabajar en sonido, y yo creo que ha sido muy valioso. En ese momento, 2006, mucha gente a mí me criticó porque cercanos, ¿no? Me decían, pero ¿por qué te vas a ir de Venezuela? Estás en tu mejor momento, claro, trabajas en DirecTV y te pagan en dólares, vives en Venezuela, que a todo el mundo le pagan en bolívares, transmite la Liga Española, la Liga Premier, tienes programas de radio donde tienes patrocinantes, ¿por qué te vas a ir a España, como nos tocó, porque fue un sacrificio tremendo? Primero se tardaron muchísimo en pagarnos por un tema legal, pasamos varios meses sin cobrar, cuando cobramos, evidentemente ya teníamos las deudas hasta aquí, claro. adaptarte a un país nuevo, a una cultura nueva. El primer día de trabajo llegamos, nosotros no teníamos ni idea cómo se trabajaba en la Liga Española, y Alex y yo vimos que el Pato Bondancieri hablaba en rueda de prensa en Getafe. Y empieza a él me iba a buscar al aeropuerto, yo llegando de Caracas, me dice, nos vamos. Claro, Llegamos a rueda de prensa tarde, abrimos la puerta, está el Pato Bondancieri ahí, y la gente como que, ¿y estos quiénes son? Empezamos a grabar, terminó la rueda de prensa, y nosotros nos encaramos, fuimos corriendo con el Pato. O sea, veníamos acostumbrados a trabajar en Venezuela. Y le decía, claro. Pato, venimos a una entrevista para Argentina, tal. La jefa de prensa casi no nos mata. No sé, nos decía, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Y se agarraba la mano a la cara. Y decía, ¿qué están haciendo? Esto no funciona así. Nosotros sabemos que hay una solicitud Claro, formal, como se trabaja, ¿no? Para poder hacer la entrevista. El Pato empezó a hablar con nosotros y nosotros empezamos a grabar la entrevista sin audio. Todo un caos. Pero fuimos aprendiendo. Como tú dices, nos claro, tocó la oportunidad. Yo hoy agradezco eso. Y es lo mismo que lo que hablamos al principio de freelance. Las circunstancias te hacen buscar las oportunidades y prepararte y quitarte de la cabeza la comodidad. claro. Yo pasé muchos malos ratos donde decía, bueno, me hubiese quedado en Venezuela, es verdad. Estoy aquí pasando frío, trabajo, donde no valoran el... Y no, la verdad que no me arrepiento, hoy no me arrepiento de todos los sacrificios que hice para poder construir mi carrera, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de mudarte a Madrid? Y también háblame de, porque has vivido en distintas ciudades, ¿no? En Caracas, tuviste oportunidad de vivir en Los Ángeles también, si no me equivoco. ¿Y cómo fue la experiencia de vivir en distintas ciudades y de adaptarte a esas nuevas culturas? Como tú bien lo dices, ¿no? Adaptándote a nuevas circunstancias, a nuevos ambientes. Uf. No, Madrid fue muy difícil al principio. Madrid, evidentemente, es una ciudad preciosa, espectacular. Hoy brinda otro tipo de comunidades. Hoy quizás ese calor venezolano, debido al gran éxodo de venezolanos que hay, es distinto a cuando yo estuve allí. Era mucho más difícil conseguir, no sé, una harina pan o conseguir algo Claro. como para poder sentirse uno en casa o un restaurante venezolano. Hoy todo eso ha cambiado, pero sí fue difícil, fue bastante difícil. Es decir, fue nosotros en Venezuela no usamos el transporte público, es Claro. difícil, o lo usábamos poco, yo lo usaba en el colegio. Aquí era el transporte público, el clima, la gente, son otras maneras, son otras Ujú. costumbres, y tocó adaptarse, y la verdad que sin ningún tipo de problemas. Y luego Estados Unidos, la verdad, quizás es un sistema donde nos identificamos más nosotros los venezolanos, ¿no? En cuanto a que Venezuela siempre ha sido regida más por el norte que por el sur, Sí. y quizás fue un poco más... La experiencia previa de haber vivido allí en Europa también hizo más fácil y más llevadera la convivencia acá, ¿no? Claro, me imagino que son parte también de esos procesos humanos, ¿no? Porque al final del Total. día, y te
en el proceso de la carrera, una carrera que es tan tumultuosa como esta, que siempre te estás buscando oportunidades, siempre estás moviéndote, esa capacidad de adaptarte es clave al final del día para incluso adaptarte en un rol distinto. 100%, 100%. Mira, ya yo terminé incluso con Nelson de ese episodio a tener relación hoy con los jefes de prensa de Real Madrid y Barcelona. Si bien es Claro, cierto, ya yo no trabajo directamente o trabajo muy poco con Real Madrid y Barcelona. Real Madrid y Barcelona vienen a hacer pretemporada acá y yo tengo prioridad a la hora de hacer entrevistas y me junto con ellos y tengo una relación cordial, me mando correos, me mando mensajes. Yo eso pensé, eso era impensado, ¿sabes? Que en el momento que claro. llegamos o en Venezuela, esas relaciones que se fueron construyendo, no solamente toca adaptarse. Lo mismo sucedió sucede, por ejemplo, con el béisbol, ¿no? También Ujú. trabajar con los jefes de prensa de los equipos de béisbol de grandes ligas también me ha dado otra oportunidad. Hay que saber adaptarse, hay que saber entender y, como dices tú, crearse esas oportunidades. Yo creo que no hay que tener miedo, no hay que tener pena para buscar relaciones, porque Claro. al final del día tú puedes tener mucho talento, lo puedes tener una gran preparación, puedes tener una muy buena carrera, pero las relaciones también influyen. Las relaciones Ujú. también influyen en no ser, mira, no irte mal de ningún sitio porque tú no sabes qué vueltas de la vida, este medio es muy Claro, pequeño y con quien te peleaste en este medio termina siendo el jefe del otro y aparece una oportunidad en el otro y tú estás necesitado. Es decir, no convertirte en la piedra de tranca, el que siempre se queja. Yo he tenido muy malos ejemplos, en esta carrera he tenido muy malos ejemplos cercanos. Y creo que esos malos ejemplos he aprendido muchísimo. Y trato de convertirme siempre en una solución. Siempre. exacto. Porque el día que no te conviertes en solución, pasas a ese lado donde te empiezan a catalogar como que, bueno, es que este se queja, es que este no le gusta hacer estos partidos, es que este no le gusta venir a esta hora, esto no le y te empiezan a tirar. Entonces por ejemplo, como te digo, he tenido tan malos ejemplos, los he visto quemarse tanto a grandes Claro. figuras, he trabajado con mucha gente importante y se han quemado tanto que yo prefiero, he agarrado de ahí, mucha gente me pregunta, bueno, pero tú, mira, yo he agarrado con pinzas los ejemplos de cada quien tiene su forma y su personalidad, pero es una de las cosas con que me quedo. He aprendido mucho en lo que no se debe hacer en este medio. Exacto. Y creo que también ha sido un trabajo también de manejar el ego, ¿no? Porque a veces, obviamente, cuando Exacto. agarras una tribuna y tienes una plataforma y estás en un nivel, en un estatus que creo que para ti esa experiencia de España, creo que, y aquí estamos entrando psicológico, Sí. pero es cierto, la experiencia de España, ¿no? Que fue, obviamente estabas trabajando en Liga Española, pero las condiciones al principio no fueron las mejores. Obvio, exacto, Fue como un exacto. baño de ego de decir a veces, coño, en Caracas tenía Todo lo el hay, apartamento, el carro, la vaina exacto. tal, y llegué a España y todo cambió todas las circunstancias. Entonces, ese manejo de ego que hiciste temprano, ahora también te permite como, nada, yo voy a seguir aquí sumando y no restando. Exactamente. Te lo digo porque me paso todos los días. Es decir, yo te puedo transmitir un partido de, no sé, de Manchester City. Yo venía de transmitir la Liga Española, transmitía Manchester City Liverpool y la semana pasada hice Fuenlabrada Mirandés, el partido de segunda división del fútbol español. Es decir, y lo hice Claro. con el mismo respeto y con las mismas ganas que siempre. Que extraño y que mi ego, como tú bien dices, evidentemente queda golpeado porque quizás no estoy haciendo lo bueno o lo top que estaba haciendo en la compañía. Pero hermano, con la situación como está, Claro. mucha gente mataría por hacer lo que yo hago. Mataría por hacer un Exacto. partido de fútbol europeo, de lo que sea. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, con el tema del freelance, a mí me salió una oportunidad de trabajar con Univision, con TUDN. TUDN transmite toda la Champions, transmite toda la Europa League y transmite toda la UEFA Nations League. Bueno, yo el otro día transmití, bueno, en octubre, transmití San Marino Gibraltar un sábado a las 7 de la mañana, solo, Uf, con todas las ganas del mundo, claro. porque a las 3 de la tarde me tocaba transmitir Italia y Holanda. Exacto. Entonces eh, eh, sí, el ego te toca decir, bueno, de repente, la situación mundial o la situación del periodismo no estuviera de mejor manera, quizás no lo haría. No, yo creo que todo se aprende. Y entonces,
surgen oportunidades y hay que aprovecharlas. O sea, no hay que tener miedo a aprovechar las oportunidades. Entonces, sí, sí, pero no te lo niego. Cuando yo veo una planilla de pautas que digo, oye, esta semana no me tocó un gran partido, o sí me tocó un gran partido, lo celebro. Quiero hacer mejores cosas, sí, todos queremos hacer mejores cosas. Claro, Todos queremos ser el número uno, pero no todo el tiempo se puede y todo llega a su tiempo. Entonces, no es conformarse, es seguir peleando y hacer sacrificios, incluso, como tú bien dices, con el ego de uno, tanto en lo personal, como ponías tú el ejemplo de lo que yo viví en Madrid, que sí, bueno, trabajaba en la Liga Española, sí, sí, pero la gente no sabía que yo para ir a cada partido pasaba 2 horas en el metro cargando un bolso, o exacto, pasando frío, etcétera, o no comía, o lo que sea, o no recibía plata. Yo dejé de cobrar por 4 meses viviendo en euros. Es decir, claro. me comí todos mis ahorros de Venezuela allí. Y ya cuando me pagaron tenía que pagar las deudas. Es decir, tampoco fue una situación idónea. Pero es eso, todo el mundo tiene que hacer sacrificios y buscarse las oportunidades. Yo creo que en eso, Nelson, te confieso, soy un privilegiado. Es decir, he sabido construir las relaciones, he sabido moverme de manera adecuada y no he tenido pena en decir que no. Es decir, yo creo que porque hagas un partido que no es top o porque hagas una asignación que no es top, yo lo mismo soy comentarista, como ahora estoy relatando, como soy reportero de campo. Y para mí Claro. eso no quita ningún mérito del trabajo que puede hacer, ¿no? No, y te lo digo yo como espectador de tu carrera, se nota, o sea, se nota la disposición, las ganas, y creo que también que se está materializando en oportunidades y en distintas ventanas. Así que de verdad que un ejemplo completo lo quería decir en este momento porque me pareció espectacular lo último que decías, ese último comentario, y de verdad que eres un ejemplo, Carlos, y te agradezco muchísimo el tiempo y la disposición de contar tu historia de esta forma. Inciso en No, este vale, momento, Nelson. inciso, Gracias a ti. inciso en este momento, tú hace una semana ya comentabas la posibilidad de la suspensión de las eliminatorias, Carlos. Ya tú decías que en las conversaciones no había buen tono, habían federaciones que no querían jugar y estaban rehusándose con respecto a utilizar jugadores del medio local. Y te quiero preguntar en específico por Venezuela. ¿Cómo ves tú que la suspensión de las eliminatorias haya afectado o beneficiado a la selección Minotinto? Mira, la afecta sin duda porque tenemos un técnico que prácticamente no conoce el grupo, que ha trabajado muy poco con él y que perdió otra oportunidad de volver a trabajar con el grupo. Ese grupo se ha ido consolidando, apenas tiene 4 fechas. Ese grupo, la primera doble fecha tuvo una muy mala o una pésima imagen con ese partido con Colombia y con Paraguay, y creo que tuvo una imagen muy positiva tras lo vivido con Brasil y con Chile. Entonces, teniendo a Ecuador y a Perú, que Ecuador vive un gran momento, y a un Perú que sabemos que siempre es complicado, pero que no atraviesa un buen momento, era una buena oportunidad, sí, para poder jugar, pero sobre todo para tratar no digo aprovechar el rendimiento de jugadores, porque por ejemplo el caso de Fariñez, que no juega en Francia, hoy queda Claro, aparcado, hoy queda totalmente aparcado, ¿no? O de Roberto Rosales, que no juega en Leganés. Hoy Alexander González debería haber sido el lateral derecho de la selección de Venezuela. Pero bueno, ese es otro debate. Yo lo que siento es que es tiempo de preparación perdido para José Peseiro, que no tuvo la Copa América del año pasado, que no ha tenido amistosos y que precisamente digo hoy, las fechas FIFA se mantienen. Sé que es muy complicado por todo el tema logístico y por lo que estamos viviendo a nivel mundial, pero ojalá la federación pudiera conseguir algún partido amistoso para sí, aprovechar este tiempo en Europa y tratar de que el núcleo de los jugadores que están en Europa se puedan desplazar y puedan acompañar a Peseiro a que su idea se mantenga. Y si no, incluso un microciclo en Europa. Veremos exacto. si se puede dar porque las circunstancias no son las mejores. Yo lo que siento es que Peseiro necesita trabajo, necesita tiempo y trabajo para poder demostrar lo que es su idea. Así que sí, sin duda sale perjudicada. Al final del día la fecha le hubiera servido a Venezuela para mantenerse en competencia. Qué odioso el caso o doloroso en cierto modo de que Peseiro y la selección tienen que probar en fecha FIFA, en eliminatorias. O sea, estamos hablando de Exacto. que necesita tiempo y necesita trabajo, pero entonces de la posibilidad de hacer un experimento y que te salga mal, entonces o sea, el castigo es muy doloroso. Totalmente, totalmente. Bueno, y sucedió. Sí, sí, Peseiro sí. vino con una idea, y le salió a jugar a Colombia. Se le abrió, se comió 3.
y a una Exacto. Colombia que tampoco jugó muy bien, porque ya vimos lo que sucedió en la anterior doble fecha. Es decir, sí, es un equipo con mucho talento, pero yo creo que es la peor presentación de Venezuela ante Colombia, que siempre hubo partido en las últimas 3 eliminatorias, 4 eliminatorias. Volvamos a tu carrera, Carlos. En este momento de tu carrera, estás con, y bueno, terminábamos con la posibilidad, o perdón, con el trabajo de DirecTV yendo a España, luego volviste obviamente a Norteamérica y ahora te encuentras en una situación en donde estás con DirecTV, estás con beIN Sports, estás con TUDN, estás con Media Pro. Cómo se han desarrollado estas oportunidades y cuáles son las responsabilidades que tienes en cada lado? Mira, en DirecTV me mantengo igual haciendo partidos, hacemos los partidos desde aquí, de la casa, nos mandan la señal del partido, nosotros tenemos una consola de audio y cada quien desde su casa y la verdad sale perfecto por un programa que usamos por internet. Mandamos la voz, ellos reciben la voz en Buenos Aires, le ponen delay y adelante. Usamos cable de red, fibra y fibra óptica que tengo yo aquí, un internet alto para evitar ningún tipo de problemas, ¿no? Ni sobresaltos. Con DirecTV muy bien, muy contento, ya son casi 14 años dentro de la compañía, este año cumplo 14 años, estoy muy feliz de la decisión de haber tomado, de haberme ido en ese momento de Venezuela y de vivir tantas experiencias alrededor del canal, eventos mundiales, Copa América, Eurocopa, vivir esa experiencia, tengo grandes compañeros, los programas, ¿no? El Fútbol Total, que es un programa bueno, que tiene su toque, ¿no? Que tiene su toque Claro, distinto, que nosotros le tenemos bastante cariño, que a veces es más pasional que sin racional. duda. Por eso te decía yo de Cristiano Ronaldo, no es un programa de análisis, no es Sí, un programa de exacto. fútbol, entonces es otra cosa, ¿no? Entonces, allí súper bien, muy contento, muy motivado. Como te decía, en algún momento la situación estaba complicada previa a la pandemia, pero por ahora, gracias a Dios, hay trabajo que es lo que importa. Con beIN Sports tengo tiempo que no trabajo, tengo ya casi, bueno, desde verano, justamente en la Liga Española, hice un partido Atlético de Madrid frente a Granada. En beIN Sports entré en el 2013 como freelance, como comentarista, pero no tuve oportunidades de crecer. Es decir, en beIN Sports estaba en muchos locker rooms, estaba en muchos programas, estaba Claro. en muchos partidos, pero yo creo que la situación de producción de beIN Sports no es la idónea, cada vez produce menos y evidentemente nosotros éramos una especie de backup y hoy con la situación como está, con menos trabajo, es muy Claro. difícil que me llamen. De hecho, como te digo, desde junio no me llaman y no espero que me llamen. Con MediaPro salió una oportunidad de transmitir los partidos de Copa Libertadores de América en el audio internacional. Se hace en inglés, se hace en portugués y se hace en español. Yo estoy en la parte de español, muchas veces me toca relato solo. Hice el otro día el partido del Caracas contra César Vallejo. Esos partidos, curiosamente, por la poca producción que hace beIN Sports, salen a veces con el audio internacional en beIN Sports. La gente piensa que está en beIN Sports y no es beIN Sports, es el audio internacional, es el audio que toman, es un audio guía que toman a veces en España, en Centroamérica, algunos países que tienen los derechos y que simplemente ponen el partido y no lo producen, ¿no? Así que eso es un bonito reto nuevo, empecé en enero, todas las competiciones de Conmebol, de hecho hoy tengo gremio Ayacucho, otro de los partidos, muy bonito sobre todo porque me permite desarrollarme en una faceta en la que yo poco había trabajado, que es el relato, Nelson, y eso, Claro. y la verdad le estoy agarrando el gusto, me está abriendo muchas puertas, yo siempre estuve negado a relatar, muchas veces hubo ofrecimientos para relatar y no quise, y hoy entiendo que es una bonita posibilidad. Y esa posibilidad también surgió con TUDN, con Univision. Como te decía, en las competencias de UEFA son muchos partidos, pero muchos partidos. La mayoría de esos partidos, o el 95% tienen que producirse. No, Exacto. por más que tengan un grupo gigante, no tienen la capacidad para hacerlo. Surgió la oportunidad de trabajar con ellos. Estoy seguramente ahorita en marzo, vuelvo a trabajar con ellos en lo que va a ser la fecha de UEFA Nations League. Como te decía, probablemente un San Marino Gibraltar o tocará un Inglaterra-Croacia, no saben. pero no, es la oportunidad y sobre todo de entrar a un mercado como el mercado de Estados Unidos, porque con BIN no hubo consolidación. Con Univision es otra cosa. Claro. Univision es un monstruo. Si bien es cierto, hoy hay muchas personas que tienen mucho tiempo trabajando ahí, ya uno puso el pie ahí y está de a poco aprovechando la oportunidad. Quizás el día de mañana alguien verá mi trabajo y dirá, bueno, si vamos a buscar a alguien, esta puede ser la persona, ¿no? O no. Entonces,
es buscarse la oportunidad y mientras tanto lo estoy disfrutando, lo estoy aprovechando, estoy aprendiendo a relatar porque todos los días se aprende. Claro. Y eso aplica en todo, pero aquí un poco más, ¿no? Porque no es lo que estaba acostumbrado a hacer. Ya estoy agarrándole otras formas de poder preparar mis partidos previos y de poder vivirlos, ¿no? El canto del gol, las frases, Exacto. para esas cosas y sobre todo solo te da la capacidad de... Me pasa algo muy cómico, se ríen en Univision, se ríen porque no paro. Claro. Entonces, ellos Narras y comentas al mismo narras y tiempo. comentas, me dicen, es un error, me dicen, no comentes porque te quedas sin voz. Y digo, bueno, es verdad, pero hay jugadas que yo tengo que comentar. Yo digo, mira, Sí. mi naturaleza es comentarista. Entonces yo narro el gol y lo tengo que comentar. Entonces se ríen porque dicen que me pago y me voy de vuelta, ¿no? Entonces, siempre están con ese chalequeo a cada rato. Carlos, ¿y por qué no te habías animado a relatar? Mira, quizás por miedo, ¿sabes? Como y eso que había tenido, bueno, he tenido toda mi vida compañeros Claro. relatores, es decir, algo que yo creo que con preparación se puede hacer. No sé, no sentía que no había probado alguna vez en un PlayStation o en algún juego en casa, pero no me sentía como, pero le he ido agarrando el gusto, como te decía, no me sentía cómodo. Llegó una oportunidad y la primera oportunidad llegó precisamente con Univision, con TUDN, me llamaron también de emergencia para un partido de UEFA. Krasnodar jugaba frente al Dinamo Zagreb. Wow. Vamos. Claro. Luego me terminó haciendo, me tocó hacer un partido de Granada, en esa temporada en UEFA Europa League, que además mucha gente me escribía por redes, decía, encontramos una señal pirata por ahí, te estamos escuchando en el partido de Granada, bien, así que no, es una nueva, digo, porque mi carrera ha sido toda de comentarista, y es raro porque lo que tú me preguntas, porque en el básquet y en el béisbol, cuando se me abrieron esas dos oportunidades para poder trabajar aquí en Estados Unidos, siempre relaté. Claro. Narro béisbol y narro básquet. En el fútbol no me sentía del todo cómodo, pero bueno, ya soy narrador, ya tengo que asumirlo. Exactamente. Y Carlos, ahorita más que todo estás enfocado en fútbol o todavía sigues haciendo cosas en otros deportes. Baloncesto también, sigo Claro. metido en el baloncesto, NBA, en DirecTV cuando sale la oportunidad. Esta semana transmitimos también el campeonato de Champions League Américas de FIBA. Me tocó hacer un equipo panameño y un equipo colombiano, una competición que la verdad poco conocía, pero tocó prepararse y me han tocado un par de partidos que la verdad los he terminado disfrutando y viendo a grandes glorias y leyendas que pasaron por el baloncesto de Venezuela. Así que está interesante, es una bonita oportunidad y espero que en abril pueda llegar otra vez el béisbol. La última temporada la narramos también desde casa con Pedro Bozo, estaba en ese momento en Maracaibo. Amigo, ese es amigo de la casa y amigo de este podcast. Pedro es un hermano. El Peter es un fenómeno, un crack de verdad, y hicimos grandes partidos de béisbol. Veremos si para abril puede llegar la oportunidad otra vez de narrar béisbol. A mí me encanta. Es el segundo deporte que más me gusta después del fútbol y es la pasión que me inculcó mi padre también de niño, ¿no? Claro, siempre esa conexión es muy bonita. Vamos a volver a otro tema deportivo, a otro tema futbolero, y es ese ascenso de Mbappé y Haaland en este momento que parece que están tomando posesión del trono. No sé si ya, pero es lo que parece, ¿no? Las demostraciones de Mbappé contra el Barça en octavos de Champions y lo que está haciendo Haaland, ¿no? Los números de Haaland están siendo absurdos. O sea, de verdad es un ritmo goleador que pareciera que no habíamos visto antes. Y vaya que Messi y Cristiano pusieron la vara alta. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Carlos? ¿Cómo ves a estos dos como potenciales nuevas figuras del fútbol mundial? Bueno, tiene muy buena pinta. A mí el único tema que me llama la atención, es muy pronto saberlo, que ya todos dicen ya, crack. Digo, que vengan a suplantar a dos monstruos, como te decía, lo más grande que han hecho, más allá de lo deportivo, es sostenerse en el tiempo. Es decir, Claro. 12, 15 años en la élite. A ver, antes de ellos no vimos a jugadores sostenerse 3, 4 años en la élite, 5 años, por allí Zidane, por Exacto. allí Figo, pero muy poco, y por supuesto Ronaldo, Nazario,
Pero esa es la única duda que me genera. Pero de que el futuro llegó. Y son esos dos, porque Mbappé ya lo había demostrado en semifinales de Champions con el Mónaco, sacando al City, siendo un monstruo, que creo que es un jugador más maduro, más completo, con más explosión y mucho más técnico que Haaland. Sí. Ya es campeón del mundo. Es decir, yo creo que tiene muchos pergaminos como para ser quizás uno de los grandes herederos, pero el otro no para de hacer goles. Al otro lo descubrimos, a Erling Haaland lo descubrimos nosotros en el 2017, en el Mundial Sub-20, nos tocó hacer un partido, Jesús Eduardo Costa y a mí, Noruega-Honduras, hizo 9 goles en el partido, el partido terminó 11-0 con 9 goles de Haaland. Wow. Y decíamos, no es culpa de Honduras, es que el tipo es muy bueno y los récords son, ayer veíamos lo que decía, ¿no? ¿Dónde estaba en ese momento? En Noruega, en la selección, era claro. la selección de Noruega frente a Honduras. No, exacto, pero ¿dónde jugaba? Era el molde, era jugador del molde. Claro, o sea, que tenía no. ¿Y con qué? ¿Con cuánto? ¿Con 16 años, Carlos? Con 16 años. 16 años y ya veíamos, decíamos, este es un animal, veremos si lo puedes hacer. Luego te quedaban las preguntas, bueno, Honduras era muy malo, que luego empiezas a escuchar que en Red Bull Salzburgo el chico la empieza a romper. Claro. Dice, epa, este Haaland era el mismo que una vez le mandé un mensaje a Suárez, ¿te acuerdas? Y bueno, ya hoy es una realidad. Ayer rompió un récord, creo que me parece que de 20 goles, ¿no? En apenas 14 partidos, con Luis Suárez y como Ahmed Salah, que han jugado el triple de partidos que han jugado 65 y menos goles. Es una locura lo de este muchacho. Sí, el futuro está acá, es hora. Yo creo que igual el rendimiento de Cristiano y de Messi, sin ser tan romántico, sigue siendo muy bueno. Ambos son los goleadores de ambas ligas. Pichichi, Capo, Cañoneri, es decir, se mantienen vigentes, pero sí es una pena que probablemente para cuarto, digo probablemente porque falta ese Paris Saint-Germain en Barcelona, más que probable, no lo vamos a tener y es como el fin de un ciclo, por lo menos en esa competición, ¿no? Sí, coincido completamente con eso. Te quería preguntar también, tuviste la posibilidad hace poco de hablar con Salomón Rondón, que es la referencia de nuestro fútbol, la referencia de la selección. Y quería preguntarte cómo lo viste, cómo lo ves en esta etapa, cómo lo ves en este nuevo paso que tiene que dar y al nivel de madurez para afrontar también el reto que significa ser el líder de este grupo, porque capitán es Rincón y Salo es el segundo capitán, pero es el máximo goleador de la selección y es nuestra figura más predominante en Europa o en el fútbol internacional. Sí, y probablemente lo de segundo capitán lo pongo ahí con Tomás, es que el liderazgo de los dos es tremendo, claro. Los dos se complementan, ¿no? Mira, yo lo vi muy bien, lo vi muy decidido, lo vi muy maduro en su decisión. ¿Por qué? Porque renunció un montón de dinero para jugar esos 3 meses y sacrificarse no solo por la selección, sino por él. Él claro. No jugaba un partido desde noviembre, ese partido frente a Chile, en ese partido él no estaba en su peso ideal. Él terminó agotado ese partido, de hecho falló una ocasión muy clara en el primer tiempo, de esas que no falla el producto, quizás esa poca movilización que tenía en el campeonato chino, y terminó anotando el gol de la victoria. Yo lo noté muy preocupado al principio cuando no terminaban de darse las negociaciones, pero lo sentí aliviado. ¿Por qué? Porque va a un campeonato que conoce. Él tenía una oferta para ir a Italia, de un equipo que estaba peleando el descenso. Él tenía una oferta de ir a Turquía, pero me parece que hizo lo más lógico. Él estaba en Málaga, el equipo estaba de pretemporada en Alicante, el Chesca lo llama, él remite todo al equipo chino, simplemente manejó 2 horas para irse a integrar a la concentración y ponerse tono lo antes posible. Entonces, lo vimos, se puso tono lo antes posible. Volvieron a Rusia, primer partido en Copa, termina entrando al minuto 66. Y en el primer partido de Liga, es decir, 2 semanas después, listo, termina jugando como titular. Y ya vimos lo que hizo el sábado, gol y asistencia. Lo vi muy bien, lo vi muy decidido, sobre todo por eso. Él ya pasó por Rubín Kazán y Zenit, y esa decisión de que él ya conoce la liga, sabe cómo se mueven los defensores, sabe lo que se va a encontrar, le va a acercar a él a otra vez encontrarse con su mejor fútbol, porque en China, lastimosamente, más allá de asegurarse el futuro económico, que es una decisión bastante respetable, no lo estaba consiguiendo. Entonces, yo creo que su meta o su idea es llegar a junio, previo a Copa América, si hay Copa América o por lo menos hay eliminatorias, en el tope, otra vez como el Salomón que conocemos, ¿no? Totalmente. Creo que fue una de esas cosas que en la conversación se notó, ¿no? Que él se veía muy enfocado.
Creo que eso Totalmente. va a terminar siendo la clave. Carlos, ya para terminar, te agradezco muchísimo el tiempo y estamos sobre la hora, pero de No, verdad que no te ha preocupes. sido, ha sido un placer conversar contigo. Te quería preguntar, ya para el final, dos corticas. Una es que me digas cuál es lo que tú piensas que es la clave para tener éxito en esta profesión, que creo que ya la hemos tocado varias veces, pero me gustaría que quede como la reflexión final. Y la otra es, y que la puedes contestar primero, es cómo manejas los días, ¿no? Cómo manejas el tiempo con los compromisos de repente de distintas cosas y además la familia. Es una locura. El tiempo es, sobre todo, yo creo que cuando antes de la pandemia no estábamos así, es decir, era mucho más coordinado el tema Claro. de los tiempos, ¿no? Eso que teníamos que trasladarnos al canal y mi esposa al trabajo y los niños. Hoy estando en casa, es un relevo todo el día. Es un relevo de quién busca a los niños, quién le da comida a los niños, quién tiene partido, quién tiene que ahora ir a una reunión o un meeting como le toca a mi esposa. Este, ha sido bastante complicado organizarlo, te lo digo. Eh, y por momentos te sientes un poquito agobiado, por suerte, Claro. porque yo creo que nada peor que estar sin hacer nada, a pesar de que uno a veces lo necesita y lo quiere, pero bueno, para organizarnos ha sido todo un desafío, pero lo hacemos. ¿Eh? O sea, mi esposa me conoce desde que yo trabajo en esto y sabe exactamente, desde que éramos novios, que yo no tengo horarios, que los fines de semana no hay fines de semana, que las Claro. vacaciones no sabemos porque hay Eurocopa y Copa América, que los niños no pueden nacer en una Eurocopa o una Copa América mundial, porque yo me tengo que ir. Es decir, todo ha sido adaptación y horarios y bastante planificación. Pero no, ahí lo llevamos. Y mira, y sobre el consejo, mira, yo creo que todos los días aprender, no tener, como decía yo en un principio, no tener miedo y atreverse a hacer otras cosas, es decir, por lo menos a las personas que nos ven, que no trabajan en un medio de comunicación. En esta época, por lo menos en mi época, esto no existía, Nelson, que tú Claro. puedas tener un podcast, que tú puedas tener una charla con deportistas, con periodistas, que tú te puedas convertir en tu propio medio y que no necesites un gran medio para poder destacar. Es decir, hoy esa es una de las tendencias, generar contenido y hacer Ujú. contenido de muy buena manera. Es decir, yo creo que esa es una gran herramienta que hoy cuentan todos los jóvenes y cuenta la gente que en mi época no se podía contar. Entonces yo creo que esa es una de las cosas importantes, ¿no? Creer, aprender, no tengan miedo a, como tuve yo un momento, a relatar fútbol, a tomar una cámara, a ser práctico de lo que tú mismo me decías, o sea, no te lo enseñan en la universidad y, Claro. y son herramientas que te pueden ayudar y te pueden abrir el camino. Las relaciones, en no convertirte en un tipo fastidioso, quejoso, aburguesarte o agrandarte por algún cumplido o porque estás haciendo bien tu trabajo. Yo creo que mantener los pies sobre la tierra y estar atentos a todos, ¿no? Tratar de buscarse la oportunidad y moverse, estar dispuesto a moverse y a sacrificar algunas cosas, ¿no? Yo estoy abierto a cualquier posibilidad. Si yo me tengo que mudar de ciudad y dejar el confort de mi casa y tener que ir a otro país, pues yo lo hago. Si es parte de algo que me va a ayudar a crecer a mí y me va a dar beneficio a mí y a mi familia, lo voy a hacer. Entonces yo creo que a veces estamos muy cómodos, dejar la comodidad a un lado y entender que esta es una carrera que también requiere de algunos sacrificios. Es decir, aprender Claro. otro idioma, eh, ¿por qué no buscarte la posibilidad de trabajar en otro idioma? Es más difícil, pero las hay. Es decir, las oportunidades están afuera. Lo que hay que tratar de luchar, de buscarla, de moverse de la manera correcta y de estar en el lugar y en el momento justo. No frustrarse cuando esas oportunidades no llegan, porque todo llega a su momento para el que trabaja. Me acabo de acordar de una que te quería hacer y no puedo permitirme no hacértela. Te quería preguntar cuál era tu evento, el evento que has cubierto, tu evento favorito. Y porque creo que el follow-up va a ser el Mundial. Y te quiero Sí, preguntar por esa experiencia de haber podido estar en el Mundial. ¿Cuántos han sido presenciales? Dos. uno, presencial es uno. Es decir, tuve la oportunidad de trabajar en el 2002 en radio en Venezuela, Ujú. en el 2006 en Meridiano, en el 2010 en Venezuela también en Meridiano, y el 2014 no tuve trabajo durante el Mundial. Así que fue mi primera gran experiencia. Ya había hecho, como he dicho, mundiales, pero nunca de manera presencial.
y no solo presencial, Nelson, sino que tuve la suerte de comentar un partido desde la cancha. Hice Brasil-Suiza, Claro. la inauguración de Brasil en Rostov, para el primer partido del grupo, una fecha inolvidable con Bruno. Estar en la cancha, relatar un partido del Mundial de Fútbol para toda Latinoamérica es algo que no... Mira, tuve la suerte de ir a Champions, de ir a Copa América, a Eurocopas varias, a varios torneos importantes, Copa Libertadores, eliminatorias del Mundial, todo, pero nunca había estado en una Copa del Mundo presencial y menos en un partido, hacer un partido desde la cancha. Hacer un partido de la cancha es otra cosa para nosotros los periodistas y hacerlo en un Mundial tiene un peso enorme, así que ese lejos es el evento. Mira que me tocó finales de Champions buenas y participar en transmisiones y clásicos. Hice en Barcelona, Real Madrid, un clásico de Guardiola, el 5-0 lo hice yo en cancha en el Camp Nou con Alex Candal y fue magnífico, pero nada se compara al Mundial. Qué espectacular, de verdad, tener la posibilidad de tener esa experiencia. Y bueno, esperemos que Qatar 2022 también estés presente y esperemos estar presente con Hispanic Source Media allá y poder charlar en persona. Carlos, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por la amabilidad, porque incluso, tengo que decirlo, en la misma coordinación de la entrevista fuiste mega dispuesto y súper atento, así que te agradezco mucho el tiempo y te deseo todo el éxito del mundo. Eres un verdadero ejemplo. No, muchas gracias, Nelson. Gracias por tus palabras, por tu halago. Sigue luchando, sigue trabajando, sigue tirando para adelante, que evidentemente, y persiguiendo ese sueño, ¿no? El periodismo deportivo, que es tan complicado a veces y tan difícil de encontrar, sobre todo también cuando salimos de nuestros países, como decíamos, de la zona de confort. Te agradezco mucho la entrevista, la disposición, tus palabras y también el seguir mi carrera, el conocer de lo que hemos hecho en este último tiempo. También te agradezco mucho por la oportunidad. Un gran abrazo y, por supuesto, cuando quieran nos reencontramos pronto. Aquí lo disfrutamos. Carlos Suárez, lo pueden ver en DirecTV Sports, lo pueden ver en TUDN, esperemos que pronto. Y bueno, también, por supuesto, lo pueden seguir en sus redes sociales. Así que, Carlos, muchísimas gracias. Este fue el episodio 69 del Nombre No Importa. Nosotros nos escuchamos o nos reencontramos por aquí en otra oportunidad. Chao, chao. Chao.